encender tu poder. Los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Dile, creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Que se escuche. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque tuya es. Tú eres merecedor de toda alabanza, toda gloria y toda honra, Padre Dios. Y ahora, Señor, nos postramos en tu presencia. Pedimos en oración que tú vayas preparando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para recibir tu palabra. Deseamos, Señor, que tu palabra sea sembrada en buena tierra y traiga fruto para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, sabemos que es tu palabra que nos bendice. Y ahora, Padre Dios, yo te pido que habilites a tu siervo para que con una fresca unción yo pueda explicar, predicar y enseñar tu palabra con tu gracia, tu sabiduría, intuición espiritual, Señor. Seas tú el que nos hables detrás de este púlpito. Deseamos escuchar tu voz. Esta oración la hacemos en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y todos decimos un fuerte amén y amén. Un aplauso a la palabra del Señor. Un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Una vez más les damos a todos ustedes la muy bienvenida. Y a todos los televidentes, ¿por qué no le damos un aplauso de bienvenida a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales? Bienvenidos al púlpito de la Iglesia Betel.
Y esperamos que Dios les bendiga también. Continuamos en nuestra serie expositiva del libro de los jueces. El tema de hoy es los padres de un héroe. Los padres de un héroe. La semana pasada iniciábamos esta serie de la vida de Sansón. Se encuentra en Jueces capítulo 13. El libro de los jueces capítulo 13. Y nuestro enfoque el día de hoy va a ser los padres de este héroe llamado Sansón. Vamos a leer los primeros 5 versículos de esta porción de la palabra del Señor. Comenzando con el versículo 1, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor, ni de comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz a un hijo. En él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Esta es la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. El libro de los jueces nos cuenta y nos narra como un lapso de tiempo de 450 años o 500 años de historia. Esta historia de Israel fue la historia más oscura, más triste. Y hemos visto que un refrán se menciona muchas veces acerca de la actitud del pueblo del Señor. 8 veces se menciona: y volvió a hacer lo malo Israel ante los ojos del Señor. Y volvía a hacer lo malo ante los ojos del Señor. 8 veces se encuentran esas palabras. Dice la palabra del Señor que el pueblo del Señor era rescatado por misericordia y gracia de Dios. Dios enviaba a un Salvador, a un juez, para que los rescatara. Y después disfrutaban de un tiempo de paz y luego volvían a lo mismo. Y vemos que volvían a lo mismo, nunca aprendían la lección, porque también nos damos cuenta que este libro nos enseña que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si esto a mí me parece bien, entonces para mí está bien. A mí no me importa lo que diga la gente, lo que diga Dios. Esto es bien para mí en mis ojos. Dice la palabra del Señor que cada persona hacía lo que bien le parecía. Y por juicio de Dios nos narra la palabra del Señor que estuvo sufriendo el pueblo de Israel por 40 años. Los filisteos fueron como el instrumento de ira y juicio que Dios usó para disciplinar a su pueblo, porque se habían apartado de él, no estaban obedeciendo su voz, su ley, su palabra, se habían desviado de los caminos del Señor, eran desobedientes, rebeldes, se metieron en la idolatría, se estaban casando con los paganos y se habían olvidado de Dios. Pero Dios no se había olvidado de ellos, y le damos gracias a Dios que Dios nunca se olvida de nosotros, por su gracia y su misericordia. Quiero que note conmigo que el pueblo de Dios va decayendo. Cada capítulo que vemos en el libro de los jueces, vemos que el pueblo de Dios va de mal en peor y van decayendo lentamente. La palabra del Señor nos dice que los hijos son bendición de Dios. Cuando estudiamos la vida de Gedeón, Gedeón tuvo muchos hijos que fueron regalos que Dios le dio a Gedeón. Después pasa tiempo y Dios les da la victoria a través de este líder Gedeón. Vencen a los madianitas y luego vemos que aparece un hombre, un hijo de una prostituta, Jefte,
y él tuvo a una hija. Y vemos que ahora la matriz de las mujeres hebreas ya no están produciendo hijos. Gedeón tuvo muchos hijos y luego vemos que Jefte solamente tuvo una hija. Y aquí vemos a una parejita que ya no tienen hijos, porque va decayendo el pueblo del Señor. Y vemos que Dios hace un milagro. El ángel del Señor se le aparece a Manoa, a la esposa de Manoa. Y ella estaba ahí quizá muy tranquila haciendo sus quehaceres, limpiando la casa, en el campo, no sabemos. Pero el ángel del Señor se le aparece y le dice: vas a tener un hijo. Sansón fue el salvador que nadie pidió. He was the savior nobody asked for. Nadie, nos damos cuenta que el pueblo del Señor no se arrepintieron. Iban de mal en peor, no estaban buscando a Dios. Aquí vemos que el ciclo se interrumpe. Están pecando, están sufriendo, pero no están aclamando. Pero Dios en su misericordia interrumpe ese silencio y les envía el ángel del Señor, se aparece. Dice que esta mujer estaba casada con un hombre de la tribu de Dan. Y cuando se le aparece este ángel, el ángel le dice: vas a tener un hijo, tú eres una mujer estéril. El ángel no le estaba dando información a ella sabía que no podía tener hijos, pero la nueva información que ella recibe, las buenas noticias, es de que iba a tener un hijo. Y este hijo va a ser un hijo especial, un hijo con un propósito, un hijo diseñado para cumplir el propósito y los sueños de Dios. Y dice la palabra del Señor que el ángel del Señor le da una instrucción especial a la esposa de Manoa. Le dice: este niño va a ser un nazareo. Y estudiamos la semana pasada que en Números capítulo 6, el versículo 1 al 8, nos da las instrucciones de una persona que iba a ser nazareo, o que iba a ser un voto de un nazareno. Entonces nos damos cuenta en Números que había 3 instrucciones: que no podían comer nada del fruto de la vid, no podían tocar un cadáver muerto, no podían acercarse a una persona muerta, ni tampoco se podían cortar el cabello. Y le dice el ángel: cuídate de no comer ninguna cosa inmunda, porque este niño tiene un propósito. Dios te lo ha dado como un regalo para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Después la esposa va sorprendida de estas noticias y dice la palabra del Señor que la esposa de Manoa va y le comparte las noticias a su esposo. Y quiero que note conmigo lo que la mujer, la esposa de Manoa, le dice. En el versículo 6, la mujer fue y se lo dijo a su marido. La mujer fue y se lo dijo a su marido: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy imponente. Y no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: vas a concebir y dar a luz a un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, no comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Imagínese usted que cómo recibió Manoa estas noticias. ¿Cómo se sintió usted cuando su esposa le dijo a usted: estamos embarazados? I'm pregnant. Fíjese, ese aparatito que parece un palito, que sale una crucita y una línea. Y el esposo, como cuando a mí mi esposa me dijo: vamos a tener a un baby, vamos a tener un niño, yo no lo podía creer. Solo que le dije: ve, cómprate otro test, ve a Walgreens, ve al Walmart y cómprate varios. No queremos equivocarnos. Yo creo que Manoa le dice a su esposa: ¿what? ¿Que vamos a tener un hijo? Sí. ¿Y se te apareció un ángel? Ahora, quiero que note conmigo que este hombre era un hombre de fe. Nunca dudó de la información. Lo que él quería era confirmación de la información que él estaba recibiendo de su esposa. Y dice la palabra del Señor algo muy interesante que Manoa hace. Dice entonces, versículo 8: Manoa oró al Señor y dijo:
Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Un hombre que se puso a orar. Yo creo que en ese momento él sintió el peso de la responsabilidad. Vamos a ser padres. Ahora, cuando nacen los niños nunca nacen con una instrucción, un manual de instrucción. Todos nosotros la tenemos que figurar. Cuánto le damos de comer, cuándo los cambiamos, cuándo los bañamos. Y estamos tratando de figurar. Padres jóvenes que no se les da instrucciones y los doctores nos envían a la casa con ese recién nacido y a veces no sabemos qué hacer. Bueno, yo creo que aquí así se sentía Manoah. No sabemos qué tanto tiempo ellos estuvieron casados y tener hijos. Quizás 10 años, 15 años, 20 años. No lo sabemos porque la palabra del Señor no nos dice. Pero cuando él recibe las noticias que él iba a ser papá por primera vez, sintió el peso de esa responsabilidad y él se puso a orar, se puso a buscar a Dios. Y dice que él oró, imploró al Señor. ¿Y qué es lo que oró? Enséñanos, Señor, cómo criar a nuestro hijo, cómo educarlo, cómo enseñarlo. Enséñanos, Señor. Te rogamos que nos enseñes. Cada padre y madre de familia tiene que entender que a nosotros se nos ha dado una responsabilidad muy grande de instruir a nuestros hijos. Cuando mi primera hija, Anabel, nació hace casi 16 años. Estábamos ahí en el cuarto. Mi esposa ya tenía casi 12 horas de estar ahí dando a luz a mi hija. Y mi hija no nacía. Y yo estaba bien emocionado. Y mi cuñado vino y nos trajo unas hamburguesas. Y mi esposa dijo: saquen esas hamburguesas de aquí porque a mí solamente me dan hielo y a mí no me permite comer. Y bueno, ahí se hizo un alboroto. Pero cuando nace mi hija, yo me recuerdo que la limpiaron y la pusieron ahí bajo ese calentador. Y después de limpiarla, la envolvieron en esas colchitas de hospital. Y vino la doctora y me la puso en mis brazos y me dijo lo siguiente: she's all your responsibility now. Es toda tu responsabilidad. Cuando ella me dijo esto, yo sentí un peso en mi corazón. Wow, ¿qué voy a hacer ahora? Yo creo que así se sentía Manoah. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tener un hijo. Y yo no sé cómo es ser un padre, cómo educar a nuestros hijos. Él no sabía nada, solo que se puso a orar. Y yo creo que Dios está buscando a padres y a madres que comiencen a orar a Dios y comiencen a buscar a Dios. Señor, enséñanos cómo enseñar y educar a nuestros hijos. ¿Por qué sintió este peso Manoah? Manoah entendía el tiempo que vivía. Sansón iba a nacer en tiempos peligrosos. Había mucha violencia, pecado, perversión, idolatría. Por 40 años el pueblo del Señor se había apartado de los caminos del Señor. Y él sabía que Sansón iba a crecer rodeado de una cultura perversa, una cultura que no conocía a Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos y nuestros hijos están rodeados de una cultura que como nunca se ha visto, un desenfreno pecaminoso, que por todas las partes que nosotros veamos está pornografía, drogas, alcohol, rebeldía? Tenemos que también nosotros buscar al Señor y decirle: Señor, necesitamos tu ayuda. Ayúdenos, Señor, ayudar a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste como Manoah y le pediste a Dios que te ayudara? Señor, ayúdame. Yo no sé cómo explicarle a mis hijos lo que tú nos ordenas en tu palabra. Señor, ayúdame. Y dice la palabra del Señor. Lo maravilloso es de que Dios le contestó su oración.
Cuando nosotros le pedimos a Dios en oración que nos ayude con la familia, cuando le pedimos a Dios en oración que nos ayude con nuestros hijos y nuestras hijas, Dios va a contestar esa oración. Y dice el versículo 9, que Dios escuchó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: ven, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y responde el ángel del Señor: yo soy. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye esas palabras: yo soy. Porque aquí estamos viendo una manifestación divina de la segunda persona de la Trinidad. El yo soy, el ángel del Señor, como vamos a descubrir con más evidencia más adelante, es el Señor Jesucristo mismo. Es una teofonía, una manifestación, una aparición de Cristo antes de la encarnación. Solo aquí el ángel responde, quiere confirmar: tú eres el hombre. Y él dice: yo soy. Era el gran yo soy. Y note conmigo lo que le pregunta Manoa. Y Manoa le preguntó: cuando tus palabras se cumplan. Note conmigo que tenía fe, sabía que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, que la palabra del Señor siempre se cumple al pie de la letra. Y él dice: cuando se cumplan tu palabra, no si se cumplen, sino cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debe de ser el modo de vivir del muchacho? ¿Y cuál es su vocación? Vamos a detenernos ahí un momento. Estas preguntas son las dos preguntas que cada uno de nosotros que tenemos hijos, si tiene hijos, levante sus manos. Cada uno de nosotros debemos de estar haciéndole a Dios estas dos preguntas. Note conmigo estas dos preguntas muy intencionales de Manoa. Primer pregunta: ¿cómo debe de ser el modo de vivir del muchacho? En otras palabras, ¿cuáles son las reglas y las normas que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo debe de ser su conducta? ¿Cómo se deben de comportar? Es lo que está pidiendo Manoa. Enséñanos, enseñar a nuestros hijos cómo ellos se deben de vivir en este mundo tan desenfrenado, este mundo tan apartado de Dios. Y luego le hace la segunda pregunta: ¿y cuál es la vocación del muchacho? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de mi hijo? ¿Cuál es la misión que tú tienes para ellos? Cada uno de nosotros debemos de incluir estas dos preguntas en nuestras oraciones cuando oramos por nuestros hijos. Yo espero que usted esté orando por sus hijos. Yo creo que sí. Oramos por nuestros hijos. Señor, enséñanos cómo ellos deben de vivir. Y cómo nosotros debemos de instruirlos cómo ellos deben de vivir. Y también, Señor, enséñanos cuál es el propósito. ¿Por qué nació mi hijo? ¿Por qué nació mi hija? ¿Por qué tienen estos talentos, habilidades? ¿Por qué tienen estas inclinaciones? ¿Cuál es la meta, el sueño, la visión, el propósito que tú tienes para mis hijos? Y es lo que está preguntando Manoa. ¿Por qué? Porque Manoa entiende lo que nosotros debemos de entender. Manoa entendía que es el deber de cada padre, de cada madre, de preparar a sus hijos para que sean héroes de Dios. Cada padre y cada madre de familia debe de estar preparando a sus hijos para que sean los héroes de Dios. No solamente los héroes, sino que también cumplan el propósito, la misión y la visión que Dios tiene para sus vidas. Porque cada uno de nosotros que tenemos hijos, nuestros hijos tienen un propósito. Tienen un propósito. Y Manoa sentía esta responsabilidad y le hace la pregunta al ángel. Ahora, yo creo que cuando creció Sansón, sus padres les enseñaron a él muchas cosas.
fue instruido en muchas cosas. Pero hay tres principios fundamentales que no están explícitamente narrados en esta porción de la palabra, pero yo estoy más que seguro que estos son los tres principios que Manoah y la madre de Sansón instruyeron a su hijo con estos tres principios. Y estos son los tres principios que cada uno de nosotros, para que nosotros también seamos padres de héroes, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo creo que, número uno, los padres de Sansón le enseñaban a Sansón que los hijos son regalo de Dios. Los hijos son regalos de Dios. Yo me pongo a imaginar que la madre de Sansón, que no se menciona su nombre, la esposa de Manoah, muchas veces le contaba a su hijo primogénito, porque Sansón tuvo hermanos. Nos cuenta el libro de Jueces, capítulo 16, los últimos versículos, que después Dios los bendijo con más hijos y fueron los hermanos de Sansón que lo enterraron. Bueno, yo creo que cada vez que los padres de Sansón tenían la oportunidad de hablarles a su hijo acerca del testimonio y el milagro que Dios hizo en sus vidas, le contaban a ese niño cuando crecía: mi hijo, queremos que tú vuelvas a escuchar lo que ya has escuchado muchas veces. Un día tu madre estaba allá afuera tendiendo la ropa en esos lazos porque no había dryer, no había máquina para secar la ropa. Y tu madre ya estaba afuera y de repente su rutina normal fue interrumpida. Una luz sorprendente, un ángel se le apareció a tu madrecita y le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y quién crees que ese hijo era? Eras tú, mijito. Nosotros por muchos años no podíamos tener hijos y orábamos solos en la cama, soñando de un día tener un hijo. Y Dios vino y nos dio a ti. Tú eres un regalo. Tú no eres un accidente. Tú eres un regalo de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que ellos son regalos de Dios. Nuestros hijos nunca deben de escuchar esas palabras: no, es que tú naciste porque se me olvidó tomarme la pastilla, o fue un accidente, no te esperábamos y ahora aquí te pareciste. No son accidente, son regalo de Dios, son bendición. Dice la palabra del Señor, amén. Un fuerte aplauso a Dios. En Salmo capítulo 127, versículo 3, dice: los hijos son regalo del Señor, una recompensa de su parte. Tú eres un regalo, Sansón. Tú eres una bendición. Y cuando nosotros instruimos a nuestros hijos y les enseñamos que son un regalo de Dios, eso también les va a dar valor. Los va a estimular, les va a dar valor. Los va a bendecir, que ellos son milagros. Y él escuchaba: tú eres un regalo de Dios, Sansón. El segundo principio que estoy más que convencido que los padres de Sansón le enseñaron a su hijo, y nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, es de que enseña a sus hijos que Dios tiene un propósito especial para sus vidas. Enseña a sus hijos que Dios tiene un propósito especial para sus vidas. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que Dios tiene un plan, Dios tiene un sueño, Dios tiene una visión, Dios tiene un destino que quiere cumplir especial en la vida de cada uno de nuestros hijos. Hoy en día, a nuestros hijos, mis hijas y mis hijos van a una escuela pública. En las escuelas públicas se les enseña que los hijos son producto, los seres humanos son producto de la evolución. Que nosotros venimos del mono, del chango, y que no somos creación de Dios, porque Dios nunca existe. No existe Dios. Solo que cuando se les enseña a los hijos que ellos no fueron diseñados con un propósito especial
y vienen de los animales, entonces nuestros hijos se portan como animales. Y es por eso que hay muchos problemas. Solo que los padres de Sansón siempre le decían a Sansón: Dios tiene un plan, un propósito, mi hijo, una visión y un sueño que Él quiere cumplir en tu vida. No lo sabemos. No sabemos lo que Dios va a hacer en ti, pero Dios nos dijo que Él te iba a usar. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con nuestras hijas, nuestros hijos, y compartimos esas palabras? Mi hijo, mi hija, Dios nos dio a ti como un regalo. Y Dios también tiene un plan especial, maravilloso, una visión que Él quiere cumplir en tus vidas. Yo creo que eso lo escuchó muchas veces en su niñez Sansón. Yo creo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que ellos fueron creados para cumplir un propósito. Lea conmigo lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 139, versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Dios tiene un plan, un diseño. Ellos no son producto de la evolución. Fueron creados a la imagen de Dios y Dios quiere cumplir su propósito especial para que ellos lleguen a ser los héroes que Dios necesita en este mundo de tinieblas. Tercer principio fundamental para que nosotros también seamos padres de héroes. Yo creo que los padres de Sansón siempre le enseñaban lo siguiente: enseña a sus hijos que son llamados a ser diferentes y a vivir consagrados para la gloria de Dios. Enseñemos a nuestros hijos que ellos son llamados a ser diferentes y que Dios espera que se consagren para su gloria. Nos dice la palabra del Señor que este niño Sansón iba a ser nazareo desde el vientre de su madre. La palabra nazareo significa apartado, separado, consagrado y dedicado a Dios. Consagrado y dedicado a Dios. Y tenían varias instrucciones que tenían que seguir. Ahora, en el libro de Números, capítulo 6, el versículo 1 al 8, nos dice la palabra del Señor las instrucciones de uno que iba a tomar el voto de nazarato. Pero esto fue muy diferente. Porque esto no fue una opción de Sansón, sino que Dios lo consagró desde el vientre de su madre. Dios lo apartó para un propósito. Solamente existen 3 de este tipo de nazarenos, que fue Samuel, el profeta Samuel, Sansón y uno en el Nuevo Testamento, el grande profeta de los profetas, Juan el Bautista. Sansón estaba en esta categoría. Para él, esa consagración, ese rendimiento iba a ser un rendimiento total para el resto de sus vidas. Había 3 cosas que ellos tenían que enseñarle a su hijo, a Sansón: que él no podía tocar el fruto de la vid. Es decir, que Sansón no podía comer uvas, comer pasas, ni las semillas de las uvas, ni beber jugo de uva, ni tampoco vino. Ahora, usted quizás pregunta, ¿por qué aquí se menciona vino y licor? Bueno, en aquellos días, en aquella época, no existía la aspirina, ni el mejoral. Solo que vamos a decir que usted está cargando ahí un molcajete grandote lleno de guacamole que nos da hambre, y se le cae el molcajete en el dedo gordo. Usted no puede ir ahí al botiquín y agarrar un mejoral, una aspirina. No,
Se está ahí bombeando ese dedo gordo y escurriendo. O sea, usted lo que hacía en esa época, tomaba un poquito de vino y licor para que se apaciguara el dolor. En esa época, eso es lo que ellos instruyeron a Sansón, que él no podía hacer ninguna de esas cosas, y tampoco Sansón no podía ir a los funerales. No podía ir a un funeral, no podía acercarse a un cuerpo muerto. Números capítulo 6, versículo 6. Y tampoco podía cortarse, ni navaja tocará su cabeza todos los días de su vida. Ahora, ¿qué significa esto? El vino está hablando que los padres de Sansón instruyeron a Sansón a controlar sus apetitos. No acercarse a una persona muerta, a un difunto, a un cadáver. Los padres de Sansón lo enseñaron a controlar sus afecciones. Y por último, cabello largo también nos da referencia a la apariencia de Sansón. En otras palabras, que Sansón iba a ser diferente a todos los niños hebreos y los niños filisteos. Que él iba a ser diferente para hacer la diferencia. Nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos y hijas, que ellos son diferentes para hacer la diferencia. Póngase a imaginar un momento. Muchos piensan que el secreto de la fuerza de Sansón estaba escondida en su cabello, y se equivocan. Su cabello era el símbolo de su fuerza, pero el secreto de su fuerza era el Espíritu Santo. El cabello de Sansón significaba el rendimiento que él tenía con Dios, la consagración que él tenía con Dios. El cabello de Sansón significaba la consagración de Sansón. Ahora, póngase a imaginar. Vamos a usar nuestra imaginación unos momentos. Y vamos a no ver ese Sansón que a veces nos imaginamos bien fornido, así bien ponchado. Vamos a ver al niño Sansón. ¿Cómo fue, qué tan difícil fue para estos padres instruir a este niño en una cultura tan perversa que habían abandonado a Dios por completo? Póngase a imaginar, a Sansón le invitan a una fiesta de unos chavos mexicanos. Es niño. Y a Sansón nunca le dejan que pegue esa piñata, que sea el primero, porque él siempre con el primer guamazo destruye la piñata. Solo que al último lo dejaban al Sansón. Vamos a usar nuestra imaginación. Y están en esa fiesta y Sansón tiene su cabello largo y ¡pum! Le pegan a esa piñata y todos los niños van a recoger los dulces. Pero Sansón recoge los dulces y no se los puede meter a la boca hasta que su papá y su mamá observen, investiguen y filtren esos dulces. Mira, estas pasas, Sansoncito, no te las puedes comer, pero todos los niños están comiendo uvas y pasas. Esta paleta de uvas tampoco te la vas a comer. Y esta cajita de jugo de uva, tampoco esa, Sansón, te la vas a comer. Ni tampoco el chicle sabor a uva, te lo vas a comer. ¿Pero por qué, papi? Porque tú eres diferente, mijo. Ahorita no lo entiendes, pero más a ratito lo vas a entender. Imagínese, Sansón, llegar de la escuela y todos lo están haciendo bullying, están ahí amenazando. Sansón, pareces una vieja, córtate el cabello. ¿No has ido con el barbero? Mira, nosotros todo chido, mira, nos hicieron un fade, la raya, y tú pareces como gato despeinado. Llegaba Sansón, Daddy, mami, yo quiero que me lleves con la hermana que corta cabello, que se sienta allá y me haga ahí algo, un estilo así para andar a moda. ¿Por qué? Mira, no puedo ver la tarea del cabello, se me cae. Papi, mami, yo quiero ir para que me corte. No, mijito, nunca llegará navaja a tu cabeza, así dice el Señor. Pero ¿por qué todo el mundo lo está haciendo, papi? Yo quiero cortarme el cabello, por favor, por favor. No, mijito, no puedes cortarte el cabello, tú eres diferente. Fíjese lo dificultoso.
Cuando reciben la noticia, murió el tío, murió la tía, murió tu amigo, y todos van a ir al funeral, excepto Sansón. Porque estar cerca de un cadáver, de una persona muerta, él se convertía en una persona inmunda, impura. Solo que él tenía que llorar a solas en su casa. Porque él no podía acercarse a las personas muertas. Porque el plan y el propósito de Dios era de que Sansón no se acercara a ningún cadáver, sino que produciera cadáveres de los filisteos, los enemigos de Dios. ¿Qué debemos de enseñarle a nuestros hijos? Que ellos son diferentes. Que ellos son diferentes porque Dios tiene un plan, un propósito especial para sus vidas. Y ellos no pueden ir conforme las normas y las costumbres de este mundo. Debemos enseñarle a nuestros hijos, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen su cuerpo a Dios, pero por todo lo que han hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo sé que es difícil. Esto no es fácil. Esto es mucho trabajo y a veces nuestros hijos no lo entienden. Cuando llevo a mis hijas a la tienda para que se compren ropa, un vestido, a mí yo aborrezco ir a la tienda. No me gusta ir a la mall, no me gusta. Le digo a mi esposa, prefiero estar cortando la yarda en la casa que ir a la mall, porque me enfada y me fastidio, no tengo mucha paciencia. Pero la segunda razón por qué no me gusta, porque cuando mis hijas escogen algo, no podemos escoger nada. Porque hoy en día todo lo que vemos en la tienda, nada modesto. Yo le digo a mis hijas, ustedes no se pueden vestir así porque ustedes son diferentes. Ustedes no se pueden vestir como una ramera, como alguien que está vendiendo su cuerpo. Y mi esposa a veces me dice, ¿cómo me gustaría a mí yo coser y yo poder hacerle los vestidos y la ropa a mis hijos? We would save a lot of money and a lot of heartache. We would save a lot of money. Y a veces nuestros hijos no entienden. Es que tú no puedes ir así. Es que tú no puedes ir al cine los domingos. Nosotros venimos a la iglesia, pero todo el mundo lo hace. Fue difícil para los padres de Sansón, muy difícil. Y es por eso que Manoah se puso a orar, Ahora, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿Cómo me convierto en un padre de un héroe? Bueno, el versículo 13 y 14 nos enseña cómo. Y el ángel del Señor le respondió, tu esposa debe abstenerse de todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, ni beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Comienza con los padres. La madre de Sansón iba a dar luz a un nazareno y ella se tenía que comportar como un nazareno, como un nazareo. Ella tenía que vivir ese estilo de vida. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean héroes, comienza con nosotros consagrándonos y apartándonos para Dios. No puede existir un doble estándar, que decimos una cosa. Yo me pongo a imaginar que toda la vida Manoah y su esposa vivieron como Sansón. A mí no me cabe en mi cabeza que están ahí viendo una película en la casa, Manoah y su esposa, y ellos come uvas. Y el pobre Sansoncito viéndole, mira, mira. Yo no creo que el papá estaba haciendo eso, cocoreando al hijo, no. Qué martirio, no. No hay uvas para nadie, ni pasas, ni vino, ni jugo de uva. No hay para. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar el ejemplo.
Ellos tenían que dar el ejemplo. Primeramente, tenemos que vivir antes que enseñar. Vivirlo y luego enseñarlo. Solo que la madre de Sansón tenía que vivirlo primero, que obedezca todo lo que le he ordenado. Cuando nuestros hijos miran que nosotros vivimos lo que enseñamos, eso les da un ejemplo. Que nunca se nos olvide lo siguiente: es lo que eres en lugar de lo que dices que más afecta a tus hijos. Es lo que eres en lugar de lo que dices que más afecta a tus hijos. Porque las acciones hablan más que palabras. En otras palabras, si nosotros queremos que nuestros hijos sean héroes, tienen que ver un héroe en nosotros. Si nosotros queremos que nuestros hijos se dediquen a Dios, tienen que ver que sus padres se dedican a Dios. Si nosotros queremos ver que nuestros hijos amen a Dios, entonces nosotros tenemos que amar a Dios. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos que oren a Dios, tienen que ver los hijos a sus padres orando a Dios. Si nosotros queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia, nosotros tenemos que venir a la iglesia. Si nosotros queremos que cuando nuestros hijos crezcan, sirvan a Dios con sus talentos, sus habilidades, nosotros tenemos que primeramente servir a Dios con nuestros talentos y nuestras habilidades. A muchos de nosotros nos gusta Josué capítulo 24 versículo 15. ¿Y qué dice Josué 24:15? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Note esas dos palabras claves. ¿Con quién comienza? Conmigo. Yo primero, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo me dedico a Dios, yo oro a Dios, yo aprendo de Dios, yo me consagro a Dios y luego mi casa sigue mi ejemplo. Yo y luego mi casa. Ahora, vamos a dar una aplicación al final de este mensaje, pero queremos acabar este capítulo y vamos a leer los siguientes 10 versículos que nos restan y vamos a hacer unos comentarios y unas observaciones. El versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor: permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Imagínense, está súper emocionado el Manoah. Vamos a tener un hijo, vamos a hacerte un cabrito, una carne asada, vamos a celebrar. Wow, es tiempo de celebrar. Sacamos el barbecue pig y agarramos ahí una leña, mezquite, hacemos un cabrito, una salsa, unas tortillas de maíz. Viaja, prepara el comal, ándale, vamos a celebrar. Y mira lo que dice el ángel del Señor en el versículo 16. Y el ángel del Señor respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu alimento, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoah no sabía que era el ángel del Señor. No se había dado cuenta que él estaba hablando con Cristo. Y Manoah dijo al ángel: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel del Señor le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Viendo que es, subraye, admirable. Y su nombre será, Isaías 9:6, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Admirable, era Jesús, pero él no se había dado cuenta. Note conmigo lo que sucede. Dice entonces, versículo 19, entonces Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal, los ofreció sobre la piedra al Señor, y el ángel hizo maravillas, milagros, mientras que Manoah y su mujer observaban, se quedaban maravillados. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro a tierra, se postraron. Wow, esto es algo maravilloso. Entonces Manoah supo que era el ángel del Señor. ¿Y cómo reaccionaron? Después de estar ahí sorprendidos, cayeron en el suelo. Dice, y Manoah dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Manoah sabía lo que dice Éxodo 33, que nadie puede ver la cara de Dios y vivir. Y estaba ahí escandalizado, pero gracias a Dios por esta mujer sabia, tranquila,
lo calma, cálmate, viejito. Pero su mujer le contestó: si el Señor hubiera deseado matarlos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Manhanedán y entre Sora y Estaol. Cuando leemos que el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón y Dios lo bendeció, fue un niño bendecido. Bendecido por Dios, favorecido por Dios. Y no sabemos cómo el Espíritu Santo se manifestaba en su vida, pero fue algo muy precioso, muy maravilloso. Pero cuando estudiamos toda la vida de Sansón, nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Por qué fue su final tan horrible? ¿Por qué? ¿Por qué terminó así? ¿Qué le pasó a Sansón? Lo tenía todo. Tenía un papá y una mamá que amaban a Dios, servían a Dios. El papá era un hombre de oración. No era un padre ausente, un padre presente. No vino de una familia divorciada, no vino de una familia dividida. Una familia que honraba a Dios, que servía a Dios. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué se desbalagó? ¿Por qué se apartó Sansón? Escuche lo siguiente. Es que Sansón es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Sansón es el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Póngase a pensar cómo se sintieron sus padres cuando se estaba desviando Sansón. Vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Cómo se sentía la madre y el padre de Sansón cuando escucharon que Sansón se metió con una prostituta? Pero nosotros no le enseñamos eso a nuestro hijo. ¿Y cómo es que se metió ahí con esa filistea? ¿Por qué? Si íbamos a la iglesia, servíamos al Señor, éramos sugieres, éramos maestros de escuela dominical, se conocía todos los cantos, lo llevamos a VBS, lo llevamos a Sunday School, los llevamos a todos los programas de jóvenes. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo nos equivocamos? ¿Qué hicimos, Señor? Qué vergüenza y qué culpa sentían los padres de Sansón, sin poder ayudar a su hijo que se iba desviado. ¿Qué hicimos mal, Señor? Póngase a imaginar cómo se sentían ellos cuando escucharon que andaba de novio con Dalila, una mujer de una mala reputación. ¿Cómo se sentían ellos escuchar que su hijo que Dios lo usaba de una manera poderosa, el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero ahora está con una filistea llamada Dalila y anda vacilando, ya tiene meses con ella y no sale de eso? ¿Por qué, Señor, si nosotros lo enseñamos, lo instruimos, orábamos por él? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Where did we go wrong, God? Señor, ¿cómo se sentían los padres de Sansón cuando escucharon que a Sansón le cortaron el cabello? Le cortaron el cabello a Sansón y que ya no tenía fuerzas porque el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. ¿Cómo fue posible que mi hijo compartió el secreto más profundo que solamente yo, su papá, y él lo sabía, que él nunca debía cortarse su cabello? ¿Cómo crees que se sentían ellos cuando se dieron cuenta que su hijo estaba en la prisión y que su hijo sufría burlas, menosprecios, y que a su hijo le quitaron los ojos, le sacaron los ojos? Póngase a pensar que tantas veces esa madre le miraba a los ojos a Sansón de niño. Ay, mi hijo, tus ojos, qué hermosos. Piense las noches que pasaban el papá Manoah y su madre llorando por ese hijo que ahora está ciego, sin fuerzas.
se apartó de Dios. ¿Y cuántos de nosotros que vinimos a la iglesia tenemos a un Sansón que venía a la iglesia, fue instruido, fue educado en las cosas del Señor, vino a todos los programas, pero se desviaron? Y a veces entra en nosotros una culpabilidad. Señor, ¿qué hicimos mal? ¡Qué vergüenza! Mi hijo, mira cómo está. ¿Por qué está así, mi hijo? ¿Por qué está así, mi hijo? Yo creo que siempre los padres de Sansón estaban orando por él. Yo creo que no solamente oraron al principio, antes de que él naciera, pero yo creo que también durante toda su vida ellos continuaban orando por su hijo. Cuando escuchaban que Sansón se confrontaba con los filisteos y que los mataba, sus padres oraban por él. Señor, síguelo usando. Señor, bendícelo, protégelo. Pero también cuando escucharon que se apartó y que se desvió, ellos seguían orando. Sansón se olvidó de Dios, pero la gracia de Dios nos enseña que Dios nunca se olvidó de Sansón. Y lo maravilloso de todo esto es de que Dios se recuerda, Sansón se recuerda de Dios. Y dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 16 versículo 28. Está Sansón ahí frente a todos los filisteos, burlándose de él, ciego, sin fuerzas. Y en ese momento Sansón clamó al Señor. ¿Y quién le enseñó a orar a Sansón? Su mamá, su papá. En ese momento de desesperación, de oscuridad, clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, acuérdate de mí. Así esperamos que Dios también toque el corazón de aquellos hijos y hijas que antes venían a la iglesia y servían a Dios, que la palabra del Señor no vuelve vacía y que un día, en el momento más triste, en el momento que ellos se sienten más abandonados, ellos se vuelvan a recordar de las enseñanzas, las oraciones de sus padres y que ellos aclamen al Señor: acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez. Yo sé que aquí hay padres y no me atrevo a pedirle que se pongan de pie, porque cuando estaba preparando este mensaje estaba viendo las caras de las personas que se sientan aquí, que ustedes se dedicaron al Señor, hicieron todo lo correcto, venían a la iglesia, instruían a sus hijos, pero ellos tomaron una decisión de apartarse. Pero Dios que nosotros servimos es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, y pedimos a Dios que Él tenga misericordia de aquellos hijos que se han desviado y que un día ellos vengan de nuevo a Dios y reconozcan que necesitan la ayuda de Dios. No te des por vencido, padre, madre de familia, no te avergüences, porque Dios va a cumplir el propósito final que Él tiene para tu hija, para tu hijo. Créelo, créelo. Dios tiene un plan. Sansón se olvidó de Dios, pero Dios nunca se olvidó de Sansón. Y él clamó al Señor: acuérdate de mí. Tienes un hijo pródigo, una hija que se ha apartado de Dios. Hay esperanza. Si tú fuiste obediente y oraste por él, oraste por ella, los educaste, les enseñaste la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, más poderosa que cualquier espada de dos filos. Y esa palabra va a penetrar su corazón. Y esa palabra un día va a traer un fruto, porque la palabra del Señor nunca, nunca, nunca de los nunca vuelve vacía. Y ellos se van a recordar de aquella madre que oraba y rogaba por ellos, y un día en ese momento de desesperación Dios les va a poner convicción y ellos van a venir a Dios: acuérdate de mí. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y este altar lo vamos a abrir
Porque yo sé que hay padres y madres que están llorando, intercediendo por sus hijos. Muchos se han dormido durante la noche con su almohada llena de lágrimas, preguntando: Señor, ¿qué hicimos mal? Where did we go wrong, God? Why is my son like this? ¿Por qué está así mi hijo? ¿Qué hicimos mal, Señor? Es que el final de la historia es de que Dios en su gracia va a hacer algo especial, y a veces no lo vemos. Ese hijo rebelde, esa hija rebelde. Yo creo que para los padres de Sansón, ellos pensaron: ya no hay esperanza para mi hijo. Mira lo que hizo. Dios ya se apartó de él, ya no hay esperanza. Pero siempre hay esperanza, porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y los planes y los propósitos divinos de Dios se van a cumplir en la vida de tus hijos. Vamos a pasar al altar y vamos a orar esta escritura. Vamos a orar esta escritura. Vamos a orar Hechos capítulo 16 versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Yo te invito para que tú pases a este altar y tú comiences a orar por esos hijos. Si nunca has orado por tus hijos, comienza a orar por ellos. Si en este mensaje Dios te ha hablado y le has fallado a Dios en una área o en otra área, pídele a Dios que te perdone. Ponte a cuentas con Dios, padre, madre de familia. Si no has estado dando un buen ejemplo a tus hijos, dile: Señor, es mi culpa, pero reconozco que estoy mal, y es por eso que mis hijos andan mal. Es mi culpa, yo no he dado un buen ejemplo, yo no me he consagrado a ti. Señor, ayúdame. Así como Manoah oró al Señor, Dios le contestó su oración. Cuando los padres y madres de familia comienzan a buscar a Dios y comienzan a orar a Dios a favor de sus hijos, Dios va a contestar esa oración. Dios va a abrir el cielo y escuchar el clamor de ese padre que ora por ese hijo desviado. Oh Señor, queremos que todos en nuestras familias te sirvan a ti. Tú nos diste a nuestros hijos con un plan y un propósito. Fortalece la fe de aquella madre, fortalece la fe de aquel padre que quizás tienen años orando por ese hijo desviado, esa hija apartada, esos hijos rebeldes. Señor, fortalece sus fe, Padre Dios, y que ninguno de ellos se den por vencidos, que continúen creyendo, que continúen buscando, que cada padre y madre de familia continúen orando, Señor, por su familia. Pedimos, Señor, para que tu plan y tu propósito se cumpla en nuestro hogar, en nuestra familia. Oh, bendice a nuestros hijos, Señor. Aquellos hijos que se han apartado y que están viviendo ciegos en tinieblas y están en una prisión, así como Sansón estaba en esa prisión. Sácalos de esa prisión. Rompe toda atadura demoníaca, toda atadura pecaminosa. Señor, ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestra familia, Señor. Cumple tu plan para sus vidas, Padre Dios. Oh, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, Padre Dios. Pon convicción en la vida de nuestros hijos, nuestras hijas. Aquel hijo, aquella hija que un día te servía, Padre Dios. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Esa semilla poderosa va a dar fruto tarde que temprano, Padre Dios. Tú cumplirás tu propósito. Alcanza nuestra familia, Padre Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Dios. Ayúdanos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
lo que